bola loca. ¡Pega de locura! Presenta. Como periodista y como mexicano, al asalto de la Embajada de México en Quito. Es intolerable y es imperdonable. Y casualmente, hoy habíamos quedado antes de esto de Quito, de que hoy estaría aquí el doctor Juan Ramón de la Fuente, profesor emérito de la UNAM, es rector 2 periodos de la UNAM y actual coordinador de los diálogos por la transformación del equipo de Claudia Sheinbaum y ex representante permanente de México ante las Naciones Unidas, ex integrante del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cómo estás, Juan Ramón? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joaquín? Me da en verdad mucho gusto volver a estar contigo y con tu auditorio después de algunos meses que no habíamos tenido oportunidad. Buenas tardes. Gracias, Juan Ramón, igual a mí. A ver, déjame empezar, antes de lo de Claudia, quiero empezar con lo de Quito. El embajador, el representante permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas, vi que ayer o antes de ayer, en la sesión del Pleno del Consejo de Seguridad, precisamente el que tú presidiste, hizo una declaración que me parece delirante, haciendo una defensa de la soberanía de las embajadas cuando estaban asaltando la Embajada de México en Quito. Sí, Joaquín, a ver, fue una declaración unos días antes de lo de Quito y en relación a lo que estaba ocurriendo en el consulado de Irán en Damasco. Pero el principio es exactamente el mismo que ellos violentaron, como tú lo decías hace unos momentos, en una reacción verdaderamente inaudita. Vamos, esto es algo que no se habían atrevido a hacer aún algunos de los dictadores de mano más dura que hubo en Sudamérica, cuando México, entre otros, tuvo en sus embajadas asilados políticos en Chile o en Argentina, porque es violentar absolutamente todos los principios más elementales del derecho internacional, las convenciones que evidentemente ha suscrito el Ecuador desde hace muchos años. Y bueno, es un agravio, además, y una gran ofensa a México, desde luego, pero también es una ofensa al mundo civilizado, y por eso hay una respuesta que sigue creciendo, no solamente continental, de América Latina y varios países del Caribe, sino a algunos países que están mucho más alejados. Y yo creo que la respuesta del gobierno de México y la reacción de la Cancillería han sido enérgicas, apuntan en la dirección correcta. Hay que ir a la Corte Internacional, hay que ir a los foros multilaterales, y yo inclusive pensaría en la posibilidad de notificar al Consejo de Seguridad, notificarlo para sentar el precedente y elevar el costo político a Ecuador. Ahora que hablaba el presidente, y has hablado tú, aunque tú sin mencionarlo, de Pinochet, el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 en Santiago. Fíjate, yo recuerdo esta escena. La Embajada de México, el embajador era Gonzalo Martínez Corbalá. Sí. En la Embajada de México se llenó de chilenos refugiados, incluso la viuda de Allende estaba ahí, y vino un comando militar a sacarlos. Salió el embajador Martínez Corbalá con el agregado militar, un capitán del ejército, que llevaba la bandera de México. Y se encaró a los soldados, en ese momento, el día del golpe, el 11 de septiembre, ¿sí?, que querían ingresar a la embajada y llevarse a todos detenidos, y con la bandera y el embajador, en la puerta de la embajada, salió a la banqueta y así impidió que el ejército de Pinochet, ¿sí?, asaltara la embajada. Es el referente. Sí, tú lo cubriste, me acuerdo muy bien, y obviamente González o Martínez Corbalá, pues por eso es recordado como lo que fue, una gran figura que supo hacer lo que tenía que hacer con enorme valentía, pero también con gran inteligencia.
Y también creo que aquí hay que hacerle un reconocimiento, como se le ha hecho a la embajadora, a Raquel Serur y a todo el equipo diplomático de nuestra embajada. Al Yo jefe creo de que la hay cosas, Cancillería, sí, hay Roberto Canseco, que fue maltratado por los policías de élite. Sí, hombre, en escenas que son verdaderamente inadmisibles. Vamos, hay que decirlo así. Y yo creo que por la misma vía diplomática, con inteligencia y con firmeza, la verdad es que México tiene que seguir echándose para adelante para que, pues, por lo menos la comunidad internacional tenga la posibilidad de expresarse también porque se siente un antecedente que es muy grave. A ver, ya en los tiempos que vivimos, los conflictos que van creciendo, proliferando, nos van dejando pocos espacios para acciones humanitarias, para acciones civilizadas, porque aún si se quiere esgrimir el hecho de que había un proceso, en este caso en contra del ex vicepresidente de la República, hay mecanismos diplomáticos que hubiesen, y hay antecedentes inclusive, que hubiesen permitido una discusión sobre ese tema, pero bajo ninguna circunstancia un allanamiento a una sede diplomática. Puede haber inclusive casos en donde las instancias internacionales puedan decir no procede el asilo. Bueno, si ese fuese el caso, que no me parece que sea, pero se hace por los conductos civilizados. Hombre, la diplomacia está para eso, es el último reducto que nos queda para volver al diálogo y a un esquema racional cuando tenemos conflictos. Por eso, en el Consejo de Seguridad, con todo y sus limitaciones, cuando tuvimos la oportunidad de participar, pues logramos, por ejemplo, que se llevara ayuda humanitaria en el caso de la invasión de la Federación de Rusia a Ucrania. Llegó la ayuda humanitaria cuando se requería, se hicieron corredores humanitarios, en fin. Estas son el tipo de acciones que la diplomacia tiene que mantener. Por eso creo yo que la acción ha generado, la acción que decidió el gobierno de Ecuador ha generado indignación no solamente en México, sino en muchos países del mundo, y por eso también pues ha habido una respuesta, yo diría que muy solidaria de la comunidad internacional. Yo diría que unánime, además, lo que no había logrado este gobierno en otros temas. Así es, porque fíjate que aún países ideológicamente, pues, digamos, en posiciones distantes a los que ha mantenido el gobierno del presidente López Obrador, pero es que es tan grave lo que ocurrió, es tan grave que la verdad dejas a un lado las diferencias ideológicas y dejas inclusive a un lado las posturas que pudieron haber sido en un momento dado no solamente no convergentes, sino divergentes con la de México, porque los países y el mundo civilizado tiene muy clara esta idea de que si dejamos que esos reductos de diálogo, de posible encuentro en medio de la violencia y de los conflictos, si dejamos que esos espacios desaparezcan, y uno de esos principios es la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Si perdemos eso, estamos perdiendo quizá esa última oportunidad que a veces los conflictos nos dan de poder volver a retomar la línea humanitaria y la línea del diálogo para tratar de proteger vidas y encontrar soluciones que estén acordes al derecho internacional y a lo que podríamos considerar pues una salida mucho más civilizada que la de la violencia o el uso de la fuerza con la que sometieron a nuestro jefe de Cancillería en Quito. Y además, Juan Ramón de la Fuente, esto le da al presidente un punto de apoyo que no tenía antes, que no tenía el viernes, ¿sí? Bueno, pues a ver, lo que pasa es que la agresión se vino contra nosotros, en primer lugar, contra México. En segundo lugar, la reacción del presidente y de la Cancillería fue oportuna, fue clara, fue contundente, ¿no? Y sigue siendo por la vía por la que tiene que ser. Es decir,
por la vía diplomática, retiramos finalmente, obviamente, a nuestro personal, y aquí se ha tratado también de bajarle a los ánimos, porque estas cosas, vamos, para ponerlo en lenguaje coloquial, diríamos que estas cosas calientan, ¿no? Sí. Y aquí necesitamos mantener la cabeza fría y seguir actuando. Nosotros no podemos reaccionar en forma violenta. Finalmente, el pueblo ecuatoriano y el pueblo mexicano somos pueblos hermanos, tenemos muchas cosas en común, y nosotros debemos de seguir manejando las cosas con firmeza, pero con esta también, digamos, con este cuidado en las formas para no caer en lo mismo que estamos censurando, desde luego, ¿no? Oye, Juan Ramón, es que íbamos a hablar, habíamos quedado antes de esto, porque como usted sabe, sí, el doctor Juan Ramón de la Fuente, es el coordinador de los diálogos por la transformación del equipo de Claudia Sheinbaum, y yo creo que dejaremos esto para la semana que viene. ¿Te parece bien? Me parece muy bien, Joaquín, con mucho gusto lo hacemos así, en esos términos. Te lo digo porque como tenemos esto y te tengo a ti, de esto pues tenemos que hablar hoy a fuerza, y del otro podemos hablar la semana que viene, porque todavía pues faltan 7 semanas de campaña, y la semana que viene estaría bien. Sin duda, Joaquín. Quedamos en eso, te veo la semana que entra y platicamos del otro tema o de los que tú o tu auditorio quieran. Con mucho gusto, siempre un privilegio estar en tu espacio. Gracias querido Juan Ramón, te mando un abrazo. Oye, una pregunta, ¿cómo viste el debate anoche? Yo no vi debate. A ver, mira, así rápidamente, yo creo que es mejor que haya debates a que no haya debate. Yo de acuerdo, sí. ¿No? Ahora, el formato, pues a ver, siempre nos queda a deber, ¿no? Y digo siempre porque inclusive cuando vemos debates en otros países que tienen una mayor tradición para ello, siempre acabamos con un poco de crítica, de que están acartonados, de que no se pudo llegar al fondo de muchas cosas. Yo creo que también fue el caso, honradamente, pero bueno, fue lo que pactaron los equipos de los diversos candidatos, y es lo que se pudo hacer. Creo que hay algunos otros aspectos que conviene aclarar, no sé si ya se aclararon, que es lo del reloj, que si funcionó o no, pero bueno, en general a mí me parece que a la democracia, y la mexicana no es la excepción, le vienen muy bien los debates. Así que independientemente de sus limitaciones, pues creo que fue algo positivo en el proceso electoral, y me hubiera gustado, quizá como a muchos otros, que hubiéramos oído un poco más de las propuestas. Creo que la doctora Sheinbaum fue lo que trató de hacer, tratar de meter sus propuestas, porque las hay, las tiene, y seguramente los otros candidatos hubieran también tratado de hacerlo, pero en fin, si quieres le entramos con más detalle la próxima semana, o si tienes tiempo ahorita, como tú prefieras. Nos lo echamos la semana que viene. En un momento voy a hablar con Claudia Sheinbaum y con Xóchitl Gálvez. Bueno, muy bien, Joaquín, pues estaremos en contacto, y desde luego sí te puedo decir que a través de los diálogos por la transformación sí hemos realmente construido de la manera más amplia, participativa, y a través de estos mecanismos de diálogo, propuestas para la doctora Sheinbaum que sería muy importante que todos conocieran, porque al final creo que la gran oportunidad que nos da la democracia es la elección, desde luego, entre personalidades, personas de carne y hueso, con sus trayectorias y con sus puntos de vista, pero casi del mismo impacto, diría yo, deben estar las propuestas. Entonces, ojalá tengamos posibilidad de entrarle un poco más a las propuestas, porque nosotros, por lo menos en Diálogos por la Transformación, tenemos muchas, y creo yo que muy buenas. Bien, entonces, ¿te parece bien martes, miércoles o jueves? ¿Tú me avisas? Yo te digo, y lo programamos con mucho gusto, Joaquín. Y nos vemos aquí, ¿no? Voy al estudio. Venga. Con mucho gusto. Gracias, Vale. Te mando un abrazo, Juan Ramón, que estés muy bien. Igual. El doctor Juan Ramón de la Fuente, pero pues es que como yo digo y el presidente se molesta, pues la nota es la nota, ¿sí? La nota es, en este momento para mí, más que el debate, que para mí no hubo debate, ¿sí? Es la crisis con Ecuador, porque estamos viendo un hecho inédito en materia de derecho internacional. Con la loca, pega de locura.
presentó